La creatividad no es un lujo de pocos, es de todos. Y mejor aún, dejemos de llamarla lujo, porque la creatividad eres tú. Bienvenidos a Postéalo. Bienvenidos a la segunda temporada de Postéalo. Hoy tenemos un invitado soñado. Estamos creciendo en Bow, estamos haciendo cosas creativas y estamos logrando integrar muchos conceptos alrededor de Bow y queremos compartirlos con ustedes. Hoy tenemos un invitado fascinante, trabaja en Bow, nos ha ayudado en muchas cosas en temas de desarrollo de Bow, de procesos, de tecnología, de innovación, de finanzas. Y la verdad es un honor tenerlo acá porque queremos hablar de finanzas para los creativos, pero a la vez cuánta creatividad hay en esas finanzas, en esa tecnología, en producto, en todo ese conjunto. Juanma, bienvenido a este espacio. Hola Ángel, nada, bueno, muchísimas gracias. Este espacio lo habíamos intentado hacer ya varias ocasiones, no se había dado, pero bueno, pues en esta segunda temporada pues creo que es el momento indicado y súper chévere. Gracias por la invitación. Bueno, Juanma, vamos a empezar. Pues tú trabajas en Bow y nosotros te conocemos, pero los que están afuera tal vez no te conozcan. Quiero que nos cuentes cómo explicarías tu rol dentro de Bow y quién es Juan Manuel. Ok, bueno, mi rol dentro de Bow, realmente pues estoy apoyando en varias aristas, desde la innovación, desde la tecnología, desde producto, desde finanzas. Entonces, mi rol yo pienso que debe ser entre un Grow Manager y un Product Manager, puede ser eso como establecido. Y bueno, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste, la segunda? ¿Y quién es Juan Manuel? Bueno, ¿quién es Juan Manuel? Juan Manuel es un chico, bueno, eso es lo que siempre digo, es una persona curiosa, una persona proactiva, es un amante del café, un amante de los libros, de las plantas, del diseño, y es una persona que, pues, como lo decía al inicio, curiosa, que le ha permitido estar en diferentes industrias. Mi background o lo que soy, que estudié inicialmente, soy un ingeniero civil, que tiene pues como todos los pilares de la innovación, tecnología, que mi papá que es arquitecto también me dejó esa parte de diseño y de tener un ojo clínico en las cosas, también de la criticidad y también el hecho de pues el trabajo como motor de vida. Y que bueno, hace más o menos 6 años tomé la decisión de hacer ese switch y cambiar de el mundo de la construcción y el turismo, al mundo de la tecnología. También por mis grandes amigos, por personas que estuvieron, que pues dije como, ve, ¿por qué no hago ese cambio de vida, ese mindset de vida? Y bueno, sí, hace 6 años cambié de ser ingeniero civil a product manager, que pues a veces no se tiene claro qué es ese rol, pero como para hacerlo rápido, el product manager es esa persona que entiende los objetivos de negocio, entiende las necesidades de los clientes, las problemáticas, y es ese puente entre el cliente y equipos de marketing, equipos de desarrollo, equipos de diseño, equipos de venta. Entonces, un product manager no solo es tecnología, también está en producto, en cualquier tipo de producto. Y creo que por eso mismo, pues, calé en lo que en su momento, hace ya 4 años que conocí a Bow, entendiendo lo que quería Bow, lo que necesitaba Bow. De hecho, ahí quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué fue lo primero que viste en Bow cuando llegaste a ayudarnos desde ese rol? Juanma llegó en un momento crítico para Bow. Yo creo que estábamos pensando en cerrar la empresa. Al final, crear empresas creativas es retador porque pues se piensa que se va a vivir de la creatividad, pero la creatividad también necesita números, necesita ser rentable, necesita dar, pues pagar nómina, o sea, tiene como muchas exigencias. Entonces yo quiero que pues contemos un poquito cómo fue que llegaste a Bow, porque la verdad fuiste un flotador, un salvavidas en ese momento en que pues estábamos pensando en cerrar la empresa porque la empresa no nos daba. Teníamos muchos clientes, pero no nos daba. Bueno, yo creo que ahí es importante hacer un poquito de contexto de dos cosas. Uno, de cómo conocí a Angélica, ¿sí? Y de por qué, digamos, que cuando llego a Bow tengo como algo de conocimiento. Entonces, uno es el hecho de que antes de conocer a Bow, yo había montado una empresa, un e-commerce, una tienda virtual, y contraté agencias de marketing y estudios creativos. Entonces también tenía la cara de qué es lo que necesita el cliente, o sea, qué es lo que busca uno el cliente. Entonces, bueno, ahí fracasé también con esa empresa, pero pues me dio también todos los inputs para lo que hoy soy.
Y cuando conozco entonces a Bow, lo veo de la cara, ahora contrario, como de, ok, si esto es lo que pide el cliente, que era lo que yo, internamente, ¿cómo es el tejemaneje, no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, claro, cuando te conozco y me presentas a Bow y que gracias por permitir ver esas entrañas. No, gracias a ti por todo el apoyo que hubo, porque fue importante en ese momento también. Sí. No, o sea, cuando yo te conozco, me acuerdo que si bien el mundo creativo permite resolver problemas, permite tener diseño, tener esta producción audiovisual que pues tal vez no se ve acá en un podcast, pero todo lo que hay acá, hay un tema de costos, un tema de ingresos, es un tema básico financiero que a veces no está tan en boca de lo que debe ser una empresa, ¿sí? Entonces, cuando yo te conozco, me acuerdo que ya llevamos 2 años en Bow. Sí, me acuerdo que me dices, mi indicador de éxito es tener muchos clientes. Y yo, chévere, o sea, bacano, pero ¿qué tanto de tener muchos clientes hay por debajo? ¿Sí? O sea, ¿qué tan bueno realmente es eso? Entonces, una de las cosas que desde tecnología y desde, creo yo, algunas me decías, desde la sensibilidad de los números que tengo, que eso al fin y al cabo, eso viene de ser ingeniero. O sea, realmente uno cuando es ingeniero tiene un Excel desde primer semestre y cree que todo el mundo es así, que todo el mundo tiene Excel y lo entiende súper fácil. Claro, como uno cree eso, pues cuando yo te presento un Excel es como, pues normal, lo entiendes, o sea, casual, y no es tan así a veces, ¿no? O sea, y eso se normaliza. Y acá hay un punto importante para los creativos y como creativa que me estoy construyendo y me considero, aunque tengo a nuestro Dani que está detrás de todo, que es muy buen financiero también, pero pues no es el caso como normal que pase. Los números son muy importantes, ponerle valor a nuestro trabajo es importante, tener contado el tiempo de nuestro trabajo es importante, tener cuantificado en ese Excel, que pues ya es un Excel mucho más robusto y demás, digamos el primero que hicimos pues fue básico, pero no es solo el Excel, sino la profundidad y lo que te enseñan los números, digamos, eso es algo que estamos haciendo mucho en Bow, que es que los números también pueden resolver y darnos muchas respuestas y darnos muchos problemas para solucionar con creatividad. Yo lo confieso y siempre te lo he dicho, para mí los números es como mi terror número uno, pero tal vez ahora, pues como aprendiéndolo con la suavidad que nos lo has tratado de transmitir, pues le he cogido más amor a los números y creo que todos los creativos deberíamos también cogerle amor a los números. Sí, total. O sea, y ahí, o sea, yo hago también mención a una prima que se llama Camila y que cuando monté esa empresa que les digo de la tienda virtual, me ayudó a estructurar financieramente la empresa. Yo tampoco tenía conocimiento, o sea, si bien era ingeniero civil, era haciendo obra y algo sabía, pero ella es quien realmente me ayuda y eso me ha ayudado hasta el día de hoy a ayudar a otras empresas en sus finanzas empresariales, no como solo personales, sino en finanzas empresariales. Y recuerdo mucho que yo le dije a Angélica, ven, déjame hacer un diagnóstico de lo que es tu empresa. Para poder hacer ese diagnóstico necesito conocer todo, necesito conocer todos los procesos. Entonces empecé a conocer todos los procesos, me acuerdo que me empecé a reunir con cada uno de sus colaboradores para también entender, oye, ¿cuánto cuesta hacer un post? ¿Cuánto cuesta hacer un reel? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta hacer esta producción audiovisual? ¿Por qué? Porque el pricing que tenía Ángel, ahí era uno de los primeros dolores que se tenía. Es decir, tenías unos muy buenos clientes, o no, tenías clientes muchos, buenos, todos nos han dejado enseñanzas bien importantes. Tenías muchos clientes, pero el pricing que manejaba era muy malo porque cuando hicimos el diagnóstico, más del 50% de los clientes no daban rentabilidad. O sea, costaba más todo lo que realmente, entonces, no, haciéndole 10 reels, 25 posts, solo acá son como ejemplos. Y cuando yo le mostré la tabla, le dije, no, pues mira, este están en rojos. ¿Te acuerdas que te mostraba una tabla donde decía, estos clientes están en rojos? Y llevamos un montón de tiempo, es decir, que es un acumulado de deuda, por decirlo así, de que no estaba dando la rentabilidad, que eso creo que es de las cosas más difíciles que fue contigo decirte, bueno, este cliente es o se les sube se o se van. ¿Sí? Además pasa algo en el mundo creativo y no es solo hacer un post, no es solo hacer un reel, no, eso es
lo último del trabajo que se hace detrás, estratégico, de investigación, de producción, de muchos aristas que hay atrás. Y además se nos suele exigir a las agencias es que tiene que ser más creativo, tiene que ser mejor, cada vez tiene que ir mejorando, y eso hace que los estudios creativos busquen invertir en nuevas tecnologías, en nuevos conocimientos, en nuevos cerebros, nuevas cabezas, muchas cosas que al final tampoco las sabemos cómo cobrar en ese cliente que ya está haciendo como un pago. Eso nos pasaba a nosotros. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se convierte una empresa creativa en rentable? Cuando hicimos ese diagnóstico, no era solamente desde la parte financiera, ¿no? Sino también era, bueno, ¿qué está aportando Bow a los clientes como su ventaja competitiva versus las demás agencias? Y también cómo estamos usando la data, ¿sí? Porque al fin y al La data es un cabo, universo y es todo. o sea, al fin y al cabo, al ser de social media, de pauta, de producción audiovisual, tenemos los datos a flor de piel. Entonces, chévere, listo. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Sí? Porque si bien debemos mostrarle a los clientes, oye, mira, este es tu engagement, oye, mira, es que este fue el alcance y esos fueron los mejores posts, ¿qué estamos haciendo como agencia para usarla, ¿no? Entonces, estaban como los pilares financieros, de innovación y tecnología, datos, ¿sí? Entonces, recuerdo que para que dijésemos, listo, vamos a ser rentables, es uno, vamos a cobrar bien. ¿Sí? Cobrar bien es muy importante, esto es valorar mucho nuestro trabajo, huepucha. Exacto, pero para cobrar bien tienes que conocerte a ti, cuánto me cuesta lo que estoy haciendo, ¿sí? Así, o sea, sé que a veces es difícil llegar a cuantificar la hora de trabajo de cada uno de los colaboradores. El tiempo, el conocimiento, el estudio que ha habido detrás de cada uno Exacto. de las acciones que hacemos, porque ojo, pues hay diferentes estudios creativos, o sea, pues acá hablamos de Bow, pero pues hay diferentes formas de crear estudios creativos y todo eso debe ser cuantificable. Tal cual, y se resume a la unidad, o sea, la unidad es de cuánto me cuesta la hora, ¿sí? Por cada una de las personas, y adicional, o sea, están todo ese tema de los gastos operativos que son lo que cuesta y también los costos de una empresa, o sea, cuánto cuesta una empresa mantenerla. Entonces, que los correos electrónicos, que Google, que Flippic, que, bueno, todo Metricool, todo eso suma porque son herramientas que se necesitan, pero necesitamos ser visibles y que sea visibles, y ahí creo que fue donde creamos esa sábana, y acá mención también a Lili, que nos ayudó a crear esa Lili es cliente de Bow también. Esa sábana financiera donde que sea también una fácil lectura, o sea, sí. Si bien entonces recuerdo que yo te pasaba esa hoja de cálculo a ti y a doña Luz para la parte financiera, y es como, debe ser súper fácil que yo pueda leer, esto me ingresó por los clientes, esto me costó y esta es la rentabilidad. Hoy en día es así, hoy en día podemos tomar decisiones con los números, o sea, los números... Hay que enamorarse de los números como creativos, o sea, los números nos dan información y los números nos ayudan a tomar decisiones y los números nos permiten soñar y saber si ese sueño está cerca de ser cumplido, cuánto tiempo necesitamos para cumplir ese sueño, porque al final, como empresa, uno quiere seguir creciendo, uno quiere seguir escalando, uno quiere seguir encontrando nuevas oportunidades de proyección de la empresa, pero es con los números que realmente se toma la decisión. Eso fue algo que aprendí de ti y ojalá todos los creativos del mundo entero y todas las personas, la verdad, que vayan a empezar algo, tengan eso muy en cuenta. Y hay una cuñita que quiero agregar y es que para mí la empresa nunca fue mi caja de dulces o mi tiendita, nunca, y ojalá como creativos, como personas independientes, como me lo ha enseñado mi fotógrafo, que está aquí detrás, que hablamos a veces mucho de eso, sí vale la pena, y más que vale la pena, es súper necesario ahorrar, tener provisiones, pagarse un sueldo. Yo me demoré mucho en pagarme un sueldo, no porque no quisiera pagarme un sueldo, sino que realmente la empresa no daba para pagarme un sueldo, entonces realmente ahí hubo momentos de mucho sufrimiento y va a pasar, o sea, al final emprender es resolver problemas todos los días y retarse. Hay otro tema muy importante que me has enseñado tú, que es el tema del orden, de los sistemas. Digamos que pues en ese diagnóstico que vivimos, pues tú viviste como todo ese proceso, pero entonces quiero que nos cuentes como por qué es importante el orden. Pues yo creo que todos lo sabemos, pero mejor dicho, tácitamente, cómo el orden nos puede ayudar a salvar una empresa, a organizar una empresa, a lograr que financieramente también funcione una empresa. Yo creo que con ese diagnóstico nosotros identificamos cuáles eran los procesos, es decir, identificamos cuál era como
flujo de trabajo de cada uno de los colaboradores, es decir, los contents, cuál era su flujo, la persona de estrategia, producción audiovisual, hasta la parte misma de financiero, cuáles eran sus procesos y cómo estaban aportando hacia la empresa. De ahí nació, creo que fue la primera vez que hicimos una planeación estratégica, que esa planeación estratégica no fuera solamente la parte financiera, sino como, oigan, los indicadores de vamos a mejorar en, por ejemplo, estudiar un poco más o tener unos espacios de chill and bowl o que ya existían, pero cómo se empalman a toda la planeación estratégica, que no quedaran como pedacitos o como flujos por fuera, sino todo dentro de ese mismo. Entonces, esos procesos es muy importante tenerlos, mapearlos, y porque uno va a servir para cuando un colaborador nuevo entre, pues sepa qué es lo que tiene que hacer, y dos, también poder nosotros cuantificar y estimar, bueno, esto es lo que me va a costar la hora o lo que sea de la persona. Sé que la minucia de la hora a veces es como, o sea, se va como muy, muy al detalle, pero realmente es hacerlo una vez y uno ya entiende, porque con eso puedes armar el plan. Ya con eso puedo saber cuánto voy a poder cobrar. Y cómo ponerle límites a los clientes, que también sí. Sí. Me lo decías. Porque hay un tema que era como ahí como pasaba, y es que claro, como la empresa necesitaba tener flujo, como la empresa necesitaba tener dinero, pues al fin y al cabo necesitamos de eso, entonces que el cliente pidió X cantidad de cosas, no, hagámoslo, una hora más, no, hagámoslo, ¿sí? Porque ni siquiera uno sabía si éramos rentables o no, ¿sí? Porque ahí es donde al inicio de las empresas dejamos pasar los límites, porque al fin y al cabo, claro, necesitamos captar ese cliente, ¿no? Necesitamos cuidarlo o mantenerlo, y a veces ¿sí? no funciona. No, comprobadísimo, tanto tú mirándolo financieramente. Y es más, en esa revisión que tú hiciste, nos tocaba subirle a algunos clientes y muchos clientes aceptaron. A veces tenemos miedos de aumentar el valor y la verdad, creo que 3 aceptaron, o sea, muchos aceptaron, creo que todos aceptaron, ni siquiera es como ninguno se fue, porque ahí le estamos dando valor a nuestro trabajo. No, y te acuerdas que también decíamos, pasamos... O sea, como lo que recuerdo, subimos casi un 50% lo que era el ticket de un social media, ¿sí? Me acuerdo que tú decías como, uy, no, eso va a ser muy costoso, no. Oye, eso lo vales, es que tu trabajo lo vales, o sea, tú eres la directora creativa, tienes una estratega, tienes contents, tienes producción audiovisual, lo haces súper bien, ¿por qué no lo vas a valer? ¿Sí? Aparte de porque no lo vas a valer, es que no nos va a dar. Si seguimos cobrando así, vamos a tener que cerrar esto, ¿sí? Sé que y recuerdo que era un poco, o sea, en ese momento yo no estaba en Bow 100%, era más como un asesor, ¿sí? Y al fin y al cabo yo le podía dar todos los insights a Angélica, pero quien toma la decisión eres tú. Sí, que ahí tuvimos también un poco de errores, porque a veces era como de retos, que igual, claro, yo a veces soy muy a lo número y no, hay que hacer esto, ya, saque todos los clientes. Cabezas, no. Exacto, y que paulatinamente también hay que hacerle un plan, ¿no? Vamos haciéndolo suave, o sea, vamos pensando, listo, hagámoslo a un año. Algo que siento que es importante es tener en cuenta esto desde el comienzo. O sea, al final el camino te va a ir mostrando retos y aprendizajes, pero ojalá se pueda tener desde el comienzo ese sistema, esa organización, esa revisión financiera, esos valores súper estructurados, esa rentabilidad. Por ejemplo, eso es otra cosa súper importante que yo hasta ahora, después de 5 años de la empresa, estamos viendo cuánto debe ser una rentabilidad real para que sostenga la empresa, para que la empresa pueda seguir creciendo. Eso es algo que he aprendido en el camino y pues lo hemos aprendido mirando los números. Otra cosa importante, mirar los números muy seguido. O sea, una empresa emergente, yo creo que una vez a la semana debe estar revisando sus números y haciendo proyecciones. Todavía nos pasa, juepucha, después de 5 años, todavía nos pasa que si un cliente se va, tambaleamos. Nosotros nunca hacemos contratos como permanentes, no nos gusta amarrar. Eso es como amarrar a un novio, eso no tiene sentido. Pero al final eso nos da una mayor responsabilidad y mayor incertidumbre en lo que pueda pasar mes a mes. O sea, realmente sí estamos muy pendientes del mes a mes. Hacemos nuestra proyección de año, nuestra proyección de 5 años, a dónde queremos llegar, pero mirar los números semanalmente te permite actuar rápido y estar preparado. O sea, ya se sabe más o menos qué está pasando en la empresa. Ahí te quiero hacer una pregunta rápida y es como, ¿cuál fue el mayor reto que tú encontraste en Bow después de ese diagnóstico? Realmente, Juanma, tú haces un diagnóstico muy profundo. O sea, no es solo los números. Y eso me parece fascinante, eso es muy interesante, porque es que realmente no son solo los números, sino las personas que están adentro, quién es responsable de qué, cómo nos estamos tomando esa responsabilidad, y eso es al final lo que construye
un negocio creativo rentable. E incluso cuando es una única persona o una sola marca, también tener en cuenta esta organización y estos como pilares le va a permitir un crecimiento escalado y organizado. Mira, es que ahí yo creo que es algo importante desde la palabra del diagnóstico. Muchas empresas omiten esos pasos. O sea, como que, ¿qué es eso? O sea, como porque vienes a hacerme un diagnóstico y un diagnóstico debe hacerse profundo, ¿sí? Financiero, cultural, de producto, de modelo de negocio. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno puede determinar como, oiga, estoy fallando acá o estoy fallando. Si bien cuando hicimos el diagnóstico de Bow, el tema era que no éramos rentables, empiezan a salir como varias como aristas o patas de, bueno, ¿por qué? Me acuerdo mucho que, y recuerden de lo que hablamos antes de cuál era su North Star, o sea, su indicador máximo para Bow, tener muchos clientes. ¿Qué pasa en las agencias cuando quiero tener muchos clientes? Necesito tener mucha gente para poder sostener esto. En el diagnóstico nos dimos cuenta que había una rotación, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque necesitamos tener muchos clientes, entonces no había tiempo de hacer un onboarding adecuado para que llegaran también, no, o sea, era también clientes que eran, sí, complejos y eso también traía. Entonces, claro, al bajar clientes que sean de mejor calidad, que tengan un ticket más alto, pues no necesitamos tanto personal. Y eso hizo que también el personal, la cultura, la cohesión. Entonces, claro, al resolver uno de los problemas, ¿cómo estoy resolviendo todos los otros? ¿Sí? Eso creo que es como de los mayores retos y es entender cuál es la raíz de la problemática general y que poco a poco voy resolviendo. Ah, listo, entonces ya resolví esto, puedo resolver esto otro. Llevamos 3 años resolviendo, porque es otra cosa, es un proceso largo. Sí, es o sea, un proceso largo. Mira, y ojalá por eso se pueda tener este tipo de sistemas y este tipo de diagnósticos desde el comienzo. No, y son por fases. O sea, la primera fase fue ese diagnóstico, lo determinamos, listo, logramos tener rentabilidad. ¿Sí? O sea, y aún no la que soñamos. Exacto, o sea, ahí es importantísimo. Entonces, primero era no estar en rojos. Listo, llegamos a punto de equilibrio. Vale, listo, ahora sí empecemos a ser un poco más rentables, cobrando mejor, teniendo un equipo más cohesionado, diversificando nuestros servicios, ¿sí? Encontrando otras pautas. Listo, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer una planeación financiera anual. Listo, vamos a querer recaudar X cantidad de dinero. ¿Cuáles son esos? Bueno, pero hacemos planeación financiera porque lo hacemos así contigo, anual, pero mensual. O sea, tenemos la proyección anual, pero está dividida también mes a mes para que lleguemos a ese proyecto mensual. Y esta planeación financiera se revisa cada semana, la revisamos cada semana. Sí. No, y eso es lo importante de crear procesos, porque es que al fin y al cabo, tener establecida una reunión, una hoja de cálculo, una hoja de seguimiento va a ser muy fácil, o sí, más que fácil es como de, ya hay un proceso establecido, entonces es mucho más fácil de verificar, ¿sí? Entonces a mí me parece súper chévere cuando tú te reúnes con tu equipo, con tus líderes, de decir, bueno, listo, ¿cuál es esa planeación financiera? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Estamos cumpliéndolo sí o no? Que ahí es donde pues se hace esa primera verificación, ¿se está cumpliendo o no? Listo, ok, pero se está haciendo. Y la financiera es de nosotros, listo, vamos cumpliendo la meta que nos propusimos de ingresos, de costos del personal, estamos con los indicadores. Claro, también tuvimos que tener una sesión de crear esos indicadores, ¿sí? A veces en el mundo creativo se omite, ¿sí? Porque suena muy financiero, suena muy corporativo, pero un KPI es súper importantísimo de hacerlo, ¿sí? Un OKR también es súper importantísimo de hacerlo, ¿sí? Estoy muy de acuerdo. Y de hecho, en Bow, y yo creo que eso lo pueden hacer los estudios creativos o los independientes y demás que quieren hacer su planeación como estratégica y financiera, se le puede meter mucha creatividad. O sea, yo siento que ahí hay mucha creatividad para explotar, porque con esos números en rojo pensamos, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto? Y ojalá esté involucrado en el equipo. Por ejemplo, Dani, hoy te hemos mencionado mucho, pero han habido cosas que han salido de Dani un montón. Nos tiró una idea que yo era como, ¿por qué nunca hemos pensado en esto? Como hacer el way to work, por ejemplo. Eso nos ha permitido organizarnos un poco más y aún así hemos tenido nuestras trabas, pero ese tipo de ideas solucionan un objetivo de esa planeación financiera que nos empieza a ahorrar temas. Y mira que a hoy, eso te hago yo ahora la pregunta a ti. A hoy de lo que era hace 3 años, Bow, dime cómo no han cambiado los procesos en donde, que hace poco tuvimos un espacio cuando le creamos un roadmap a un cliente, ¿sí? Antes de la estrategia, porque antes, o sea, como que lo entendamos, venimos desde un post que es como la unidad más pequeña,
¿sí? Que de un post se crea una parrilla, de una parrilla vino de una estrategia vino de un roadmap vino de un brief vino de mapear todas las necesidades de un cliente. Entonces vemos cómo es en global, o sea, nos expandimos a esto es lo que necesita un cliente, cómo llega Bow a resolverlo con una única unidad de post, historia, pero detrás hay un reel, universo todo. entero. Pero cada uno es un flujo de trabajo, es exacto, y necesitamos tener como todo ese engranaje, ¿no? Todo va funcionando, todo va funcionando. Claro, la parte financiera es transversal, ¿sí? O sea, está por un lado, la parte cultural es transversal, eso a veces un cliente no lo ve, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tenerlo, ¿sí? En el ecosistema para que funcione. Porque tú crees que a los creativos, a los estudios creativos y en general a los trabajos de arte y todo esto, tenemos retos o dificultades para ponerle valor a nuestro trabajo y a lo que hacemos. Eso es una constante que yo me he encontrado. Pues hablo de lo que yo me he encontrado, pero sí siento que es un reto para nosotros los creativos. Yo siento que hay un tema de que está bien, o sea, al fin y al cabo es como salir al mercado a mostrar sus servicios y productos y ya mirar después cómo es que voy a aprender a cobrar, pero se quedan ahí, como voy a salir al mercado a venderme y hago, y le hago, y trabajo, y trabajo. Y este tipo de cosas hay que sentarse y analizarlo, ¿sí? Y a veces... Requiere trabajo. No, y si a veces dice como, es que yo no soy bueno con los números, es que las finanzas, es que qué mamera eso, y sí, es como ir al gimnasio, pues qué mamera, a veces es mamera, pero hay que sentarse y para organizarse. Y esa, sí. venga, oiga, sí, estoy cobrando mal. No, si sigo así, no voy a poder crecer, no voy a poder escalar, no voy a darme mi valor, ¿sí? Entonces, es muy complejo si no se hace, o sea, es muy importante que las finanzas corporativas, así como tanto que hay en los videos ahora de finanzas personales, así mismo acá hay también que hacerlo, hay que hacerlo porque eso. Y una de las cosas que me parece muy importante y es que es unir cuál es mi objetivo de negocio, ¿sí? O sea, cuál es mi objetivo de negocio, mi propósito, ¿sí? Pero que al fin y al cabo todo esto es desde el valor del tiempo, ¿sí? Saber cobrar bien, saber a qué límites voy a establecer y tener un proceso que me permita estar evidenciándolo. Estoy bien, estoy mal. Para mí qué está bien y qué está mal. A veces no lo sé, listo. Buscamos una asesoría, buscamos un video, lo que sea. O sea, hay suficiente información para hacerlo. Pero hay que tomar el tiempo de hacerlo, de sentarse, sí, o sea, y hay que tenerlo. Hay fama de que los ingenieros son fríos o son muy numéricos y pues tú entrabas a un mundo súper creativo, digamos, o pues donde hay como una forma de trabajar distinta. Pero yo sí te quiero preguntar, ¿cómo una empresa, la empresa que sea, se puede convertir o puede ser rentable, organizada, como todo lo que hemos hablado, sin volverse fría, rígida y que la creatividad no respire ahí? Porque eso pasó en Bow. Siempre la creatividad ha respirado, pero cuéntanos un poquito eso. Yo pienso, o sea, y no sé si he tratado como de poder generar esa conexión con los números, y es que, o sea, para mí es una pasión, o sea, ver las gráficas, ver cómo, uy, así nos fue el mes pasado, no, tenemos que hacer, o sea, es también poder llegar al mundo creativo, decir, ámenlo, quiéranlo con pasión de que esto es su empresa, o sea, al fin y al cabo esto es, y también cuando le decimos a las contents, ustedes están ayudando a X cliente a lograr sus objetivos de negocio, esto es lo que realmente les da como ese insight de estamos bien o no, porque al fin y al cabo, sí, la estrategia está muy chévere, la estrategia es una apuesta, es un juego, ¿sí? Lo que realmente es la táctica es cuando estoy poniendo el post, cuando estoy haciendo el reel, y lo que me está diciendo Metriculo, lo que me está dando el reporte, es el resultado, ¿sí? Entonces, sí es muy importante como que se coja con pasión y listo, está de cara los números, pero que esto también sirva de insight, listo, entonces voy a hacer la estrategia, voy a tener la tendencia, ¿sí? Entonces es unir las dos cosas, o sea, no tiene que ser frío, toca desmitificar ese tipo de cosas, ¿sí? Pero es con pura pasión de las cosas que se están haciendo. Pasión y unir las cosas, o sea, al final, digamos, cuando yo pude ver, a mí esto me costó, todavía me cuesta el tema de los números, pero cuando yo pude ver, bueno, listo, si este es el resultado numérico, porque sí vale la pena que el creativo se enamore de los números de alguna manera, o sea, al final,
el dinero lo necesitamos y estamos trabajando también por ello, y estamos trabajando para que nuestros clientes vendan más al final. Ese es el objetivo. Pero lograr llenarlo de creatividad fue algo que me pareció apasionante, retador. Y hoy lo veo así. Hoy cuando me reúno a ver los números, esto va a sonar muy cliché, pero si hacemos las tablas más coloridas, ponemos como es verde, no, acá estuvo en rojo porque esto pasó, ocultamos la celda, revisamos el cliente pagó esto se hizo extra, o sea, como que se le va metiendo un toque de creatividad a todo, e incluso en las estrategias, como enamorarnos de ese reporte al final nos da información, con esa información, ¿qué podemos hacer estratégicamente y creativamente hablando? Y siento que empezaba con la pregunta de lo del ingeniero, pero realmente yo creo que hay que desmitificar, si se dice así la palabra, bueno, los roles y las profesiones. O sea, al final, un abogado es creativo, un ingeniero es creativo, y es súper chévere cuando se mezclan esos mundos. Digamos, nosotros todos, como que todos súper creativos, y tú llegaste al final, irrumpes de alguna manera, pero se hace de una forma rica. O sea, yo sí creo que en la variedad está el placer. No, mentiras. En la variedad está la riqueza de lo que se puede construir y lo que se puede lograr. Entre más rarita la persona, más fascinante. O sea, sí, y piénsalo. ¿y tú fuiste rarito cuando llegaste? Sí, piénsalo de esta manera, y es, dime si no, qué alegría sientes cuando sí. Tú preguntas, ¿dimos este tema de rentabilidad? ¿Cuánto dimos? Ay, tenemos para hacerlo de fin de año de Bow, o logramos esto, o podemos comprar X. Dime si no te da alegría eso, ¿sí? Sí, entonces es visualizarlo. Claro, no dejar ahí establecido una... No, venga, como esto es una palanca de crecimiento. Sí, y otra cosa súper chévere, en nuestro equipo financiero estás tú, estoy yo y está mi mamá. Mi mamá es una señora de cerca de los 70 años, y también es chévere ver su funcionamiento de cerebro. O sea, de verdad sí debemos convertirnos en empresas que no sesguen nada. O sea, podemos trabajar con todo tipo de personas, de todos los tipos de las edades, porque todos tienen un universo que aportar. Mi mamá, por ejemplo... Mi mamá fue mi polo a tierra desde el comienzo. Mi mamá siempre me ayudaba en el tema financiero. Mi mamá sí es muy financiera, 100% financiera, extremadamente financiera y absolutamente correcta en que necesito este papel, necesito este dato, necesito... miramos los números. Sin los números, o sea, mi mamá sí dice, si no miramos los números, no vamos a tomar ninguna decisión. Y eso ha sido muy positivo para nosotros en Bow, muy positivo, porque por eso es que jamás la empresa ha sido nuestra caja de dulces o nuestro resuelve problemas, jamás. O sea, lo personal y lo empresarial está totalmente separado y aporta desde su experiencia y desde su conocimiento. O sea, sí me parece muy rico tener en el equipo gente variada y de variada edad, de variados contextos y de variadas ciudades también. Juanma, y por último, que hemos hablado poco de esto, pero también estás muy involucrado en esto, y es en la innovación y la tecnología metida en nuestro negocio. O sea, para nosotros tú has sido un pilar muy importante, como una piedra angular en todos esos conceptos. Hoy, ¿cómo le estamos metiendo tecnología a Bow? Bueno, para hacer el cuento corto, ¿qué hicimos en Bow? O sea, desde lo básico de como, venga, capacitémonos en ChatGPT, capacitémonos en Gemini, capacitémonos en Cloud, como inteligencia artificial, y cómo cada uno le puede ayudar. Listo, básico en eso. Segundo, cómo usamos, por ejemplo, nuestra suite de Google Workspace para todo, chat, Drive, todo. O sea, que pareciera sencillo, pero son herramientas que ayudan y que son palancas a cada uno de los colaboradores. Acá hay un paréntesis, él nos obliga. O sea, realmente hemos sido pioneros, hemos sido early adopters, pero porque tú has estado encima, tal vez no lo hubiéramos logrado si no tuviéramos como ese líder de innovación, o ese líder o ese product manager que nos ayude como a ver todo eso de tecnología. Sí, igual, o sea, pues de cara a que pues son herramientas que pareciesen que todo el mundo los usa, no están así, y sí necesitamos es que nosotros podamos estar usándolas en el día a día, usándolas para cualquier pues tarea que tengamos, y sobre todo que las estemos usando bien. Y sacarle mucho provecho a las herramientas. Eso es algo que también nos has enseñado mucho. O sea, a veces como subutilizamos algunas herramientas, como por ejemplo Metricool, sacarle todo el provecho a Metricool de lo que nos pueda dar mientras tanto, porque es la herramienta que en este momento tenemos y en este momento nos permitimos o nos podemos permitir pagar, digamos. Eso sí. Y pues lo último que estamos haciendo, que creo que es muy importante, es que en este momento cualquier persona puede crear su futuro en
cualquier cosa. Entonces, ¿qué dijimos en Bow? Necesitamos crear un sistema operativo, aún le ponemos nombre ahí, que se llama Bow OS, en donde todo eso que comentamos atrás, desde crear la estrategia, el roadmap, el brief, lo estamos uniendo en una base de datos interna de nosotros para que cuando creamos una nueva parrilla se conecte con todo ese repositorio gigantesco y nos esté dando insights, o sea, que estemos usando como materia prima toda la información del cliente como su propuesta de valor, su ventaja competitiva y conectarla con una parrilla, conectarla con una estrategia y nos dé insights súper claves, que eso ayude un poco a automatizar procesos de cada uno de los colaboradores, pero sobre todo que estemos entendiendo muy bien las necesidades del cliente, muy bien sus objetivos de negocio. Entonces, es una herramienta que, bueno, estamos trabajando también con la ayuda de la Cámara de Comercio que nos dio Innovalab, que tú eres también como partícipe de ello, que eso es súper genial. Yo estoy obsesionada con todos los lugares que puedan para estudiar y aprender, úsenlos porque, pues pucha, en cada esquina hay para aprender. Y eso ha permitido que pues Bow ahora no solamente haga o tenga servicios de social media, pauta, que igual los estamos uniendo con tecnología, también ahora podemos crear tiendas virtuales, podemos e-commerce, sitios web, productos digitales y tenemos el equipo robusto para ello. Entonces, creo que la innovación poco a poco está dando sus frutos. Queremos también encontrar esa ventaja competitiva desde Bow como pilar de vamos a usar la tecnología y los datos unido con el storytelling, unido con la estrategia para lo que es pues Bow y lo que se viene para el mundo. Total. Ayer tenía una conversación con una amiga donde había como ese freno a la inteligencia artificial. La verdad, nosotros no le hemos puesto freno. De hecho, estamos subidos en la ola de hacerla efectiva para nuestros procesos y para solucionarnos y hacernos más competitivos. ¿Cuál es tu herramienta favorita en este momento de inteligencia artificial? Oiga, mi herramienta favorita en este momento es Cloud, o sea, siento que es una herramienta como pues todas las IAs, siento que tiene un poquitico de mejora, o sea, sobre todo, por ejemplo, nosotros para hacer propuestas económicas nos está ayudando un montón, o sea, para las presentaciones está siendo muy efectiva, tiene conexión, un MCP que directa con Notion, con Canva, con todo, que ayuda un montón. Siento que está un poquitico por encima de ChatGPT. Sin embargo, todas, o sea, cualquiera, o sea, es probarlas y que lo que mejor le dé a uno uso. Y Lovable, siento que Lovable es lo que lo estamos amando un montón para crear nuestros sitios web, para crear nuestra propia plataforma, para crearle las plataformas e-commerce a otros clientes. Entonces siento que por este momento son esas dos las que más amo. Bueno, Juan, estamos llegando al final de este espacio. La verdad ha sido muy enriquecedor. Además, ha sido muy fascinante volver a todo lo que hemos vivido en ese aprendizaje que nos has permitido tener de ti en Bow. Yo quisiera que le dieras un consejo a las empresas que en este momento están creciendo, cómo realmente se hace ese crecimiento ordenado y posible, ¿sabes? Vale, bueno, qué chévere esa pregunta. Yo creo que como en la vida, lo más importante es hacerse una retrospectiva, ¿sí? Entonces, ese diagnóstico que hablamos, pues tal vez si no viene un asesor, pues que lo haga uno, que se haga un autodiagnóstico, que se revise sus entrañas, que se revise sus procesos, que revise sus números y que sea honesto, sea totalmente honesto, sea brutalmente honesto, ¿sí? Con sus finanzas, con sus procesos, con sus colaboradores, estoy cobrando bien, no estoy cobrando bien, qué clientes tengo, a quién le quiero apostar, ¿sí? Si bien lo queremos llevar como a una planeación estratégica o algo así como más grande, ok, hazte un business model canvas, hazlo, sea lo que sea la herramienta que haga, pero autodiagnosticarse como empresa es lo más importante, ¿sí? Eso creo que sería como... Ay, excelente. Y seguir soñando, al final tú te has sumado a este sueño y eso ha sido muy enriquecedor porque tienes unas gafas con las que ves el mundo que nos ha permitido crecer y evolucionar. Entonces sí vale la pena crear empresa en nuestro país, aunque sea retador, sí vale la pena ser creativos y vivir de eso, sí vale la pena apostarle a crear empresa. Sí, yo creo que hay una cosa súper chévere, no hablamos de ese tema, pero será para otro podcast, de los socios, ¿sí? Y creo que hay un tema muy importante y es que tú eres una persona súper soñadora y por el contrario yo soy una persona que es más que aterrizada, es a la acción, hagamos.
Entonces, también sería como un consejo para las personas, tener esos dos roles es súper importante, porque yo no soy tan soñador y a veces no permito como ver por allá, como, oiga, podemos llegar a eso, crecer un montón, ¿sí? Pero también se necesita alguien que lo esté ejecutando, que lo esté haciendo. Ejecute, que lo aterrice, que lo vea, que ponga los pasos para hacerlo posible. Eso también es cierto. Y es la mezcla perfecta, o sea, un soñador y un ejecutor. Eso es fascinante porque lo hemos visto también en este trabajo que has venido a aportar a nosotros. Juanma, y llegamos a la etapa y al momento de las preguntas rápidas, que casi todos los podcasts lo tienen, pero no nos importa porque son realmente preguntas bien interesantes. Quiero que nos recomiendes un libro ya mismo. El loco de Dios en el fin del mundo. Una frase que nos quieras compartir. Yo diría que sería falla rápido, aprende rápido y mejora rápido. Guáchale. Algo que te ha enseñado Bo. Algo que me ha enseñado Bo, que las personas son primero. Importante, importante. Algo que te haya retado mucho en la vida. Yo pienso que dejar de trabajar con mi papá. Una persona que admires mucho. Freddy Vega. Lo ama mal. Sí, Freddy Vega. Y por último, y no menos importante, un valor o una ley de vida para ti. Un valor o una ley. Yo pensaría que permitirme ser una persona equilibrada, integral y con plenitud. Ok. Bueno, y lo último, ¿cuál sería tu definición de éxito? Que me levante al día y sea feliz con lo que estoy haciendo. Juanma, muchísimas gracias. Hoy ha sido un podcast muy especial. De verdad, tenerte en nuestro equipo nos honra un montón. Tenemos un equipo muy lindo en Bo y haces parte de ese equipo y has hecho parte del crecimiento, de la innovación, de tener otra mirada y otro universo. Entonces, realmente, úntense de gente porque conociendo a los demás vamos a seguir aprendiendo y seguir aportando y seguir creciendo. Muchísimas gracias por este espacio. Vale, no, a ti Ángel, por la invitación, por haberme hecho parte de Bo, por permitirme experimentar, hacer, ejecutar. Eso creo que también es muy importante. Y nada, seguir creciendo en Bo, que sé que vienen muchísimas cosas buenas. Gracias. Y por último, no se olviden de disfrutar el camino. Tiene que ser divertido y lo hacemos divertido. Vale la pena que nos esforcemos en hacer nuestro camino divertido.